Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Podrán confirmarme por chat si se escucha? Hola, hola. Gracias, Pablo. Ahí vi que se escucha. Bueno, esperamos unos minutitos más por si ingresa más gente. Veo que está ingresando aún más gente. Esperamos unos minutos. Gracias. Bueno, mientras esperamos unos minutos a que termine de ingresar la gente, aprovecho para, primero, ante todo, agradecerles por la participación, por su tiempo, de estar en este momento conectados y estar interesados en la capacitación del software que vamos a brindarles. Eh, Quería informarles además de que el software ya está disponible a través de nuestro portal expertos, ¿sí? Para quienes ya tienen acceso al portal expertos, van a ir a buscar la bibliografía o los manuales de lo que es el BRF BGH Pro, y junto a los manuales van a encontrar el link para descargar el software. Para quienes no tengan acceso al portal expertos, cuando ingresen al portal tendrán un botón donde dice eh, no soy usuario, quiero solicitar acceso, y podrán solicitar el acceso al portal. Ahora en minutos dejaré el link del portal expertos para quienes no lo han usado. Quiero también transmitirles que estaba previsto un repaso del módulo 1 de la capacitación que dimos la semana pasada para para este nuevo encuentro. Eh, Debido al aumento de inscriptos y para el mayor entendimiento de todo lo básico para el uso de la herramienta, vamos a estar dando nuevamente el módulo 1 e incorporando el módulo 2 en más o menos una hora, 50 minutos, una hora de exposición. Además, recordarles de que los webinars van a estar grabados, están siendo grabados y van a estar disponibles para que ustedes los puedan consumir a demanda entre otras publicaciones que estamos previendo disponerles, como ser ejemplos o tips para el mejor uso de la herramienta. Así que bueno, sin más, voy a ceder mi palabra a Federico Propoto, que es parte de nuestro equipo de trabajo, y él estará llevando adelante el, el curso de hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias Rodrigo. Buenos días, mi nombre, bueno, como dijo, es Federico Propato, yo soy integrante del Departamento de Ingeniería y el día de hoy vamos a comenzar con el curso sobre nuestro software de selección BGH BRF 4.0. Bueno, para aquellos que no estuvieron en la capacitación anterior, les comento un poco acerca del curso completo. El mismo consta de 3 módulos, módulo 1, módulo 2 y módulo 3.
El módulo 1 y el módulo 2 se basan en los dos diferentes métodos de la entrada de la información y el módulo 3 consta de algunas funciones algo más avanzadas que se complementan con el módulo 1 y el módulo 2. Bueno, el día de hoy entonces vamos a comenzar con el módulo 1. Para aquellos que ya estuvieron anteriormente, eh, les va a servir a modo de repaso, y para aquellos que no estuvieron, bueno, les va a servir justamente como lo que es una capacitación. Bueno, en este módulo lo que vamos a ver primero es la interfaz del programa, es decir, qué nos vamos a encontrar cuando abramos el programa. Luego vamos a ver cómo comenzar un nuevo proyecto. Vamos a ver también el primer método de la entrada de la información, que es el método por lista, o también lo van a encontrar como método por configuración. Y por último vamos a ver cómo agregar accesorios y generar el reporte. Bueno, apenas iniciamos el programa, vamos a ver esta ventana. Podemos identificar algunas cosas. Primero, en la parte superior vamos a tener una barra de herramientas. Nosotros principalmente nos vamos a estar manejando en las pestañas de Project y Edit. Luego tenemos funciones básicas como por ejemplo iniciar un nuevo proyecto, abrir un nuevo proyecto. Este tiene que ser del tipo .brf y no podemos abrir archivos de la línea anterior GMB. Bueno, luego tenemos los botones de guardado y el botón de configuración. El resto de botones lo vamos a ver más adelante, ya que necesitamos tener un proyecto abierto para poder utilizarlo. Bueno, primero de todo vamos a configurar el programa. Para ello, cliqueamos en Config y nos va a aparecer esta pestaña, que va a estar dentro de Project Config. Acá vamos a completar algunas cosas, como por ejemplo la región. Luego vamos a completar la conexión eléctrica disponibles. También vamos a colocar el tipo de refrigerante a utilizar. Y luego tenemos como por ejemplo mostrar las capacidades reales de los equipos, al igual que las capacidades corregidas. ¿Qué son las capacidades reales y corregidas? Bueno, lo vamos a explicar más adelante. Pero sepan que podemos activar o desactivar su visualización. Bueno, luego podemos mostrar también la capacidad del sistema, las capacidades sensibles de los equipos. Podemos mostrar un factor de capacidad por unidad de área, que esto lo vamos a ver más adelante con los espacios. Y por último tenemos una identificación que le podemos dar a las unidades y que van a aparecer en el reporte. Continuamos con el seteo de unidades. En esta ventana simplemente lo que vamos a ir haciendo es elegir las unidades en las que nos vamos a manejar. No tiene mucho más. Es recomendable que las unidades de las capacidades las pasemos a kilowatt, ya que por defecto vienen en watts y a veces puede que nos equivoquemos con la cantidad de ceros, entonces, bueno, es recomendable. Después, algo que es importante es que depende del idioma que estemos usando, vamos a tener que usar el punto o la coma para los decimales. Si nosotros usamos el lenguaje inglés, que es el que nosotros recomendamos, vamos a tener que usar el punto para los decimales y no la coma. Si nosotros utilizáramos la coma, nos va a unir los números. Por ejemplo, si nosotros queremos colocar 3,6 kilowatts, tenemos que poner 3,6, ya que si ponemos 3,6 nos va a juntar el 3 y el 6 y nos va a quedar 36 kilowatts. Entonces, como se darán cuenta, puede ser un problema. Y en caso de que estemos usando el lenguaje español, esto va a ser al revés. Vamos a tener que usar la coma y no el punto. Continuamos con el apartado de lenguajes. Bueno, esto no tiene mucho más, simplemente desplegamos el menú y elegimos el lenguaje que vamos a utilizar. Bueno, esto va a surgir efecto cuando reiniciemos el programa. Acá es lo que les decía, recomendamos usar el programa en inglés y finalmente clicamos en OK. Bueno, acá vamos a ver los tipos de capacidades. La primera que tenemos es la rated o capacidad nominal, que esta la conocemos prácticamente todos. Después tenemos la capacidad corregida,
que es la que tiene en cuenta solamente las condiciones de diseño de aire exterior y entrada de aire. Y posteriormente tenemos la capacidad actual o capacidad real, que tiene en cuenta tanto las condiciones de diseño como la longitud de cañerías del refrigerante. Ahora vamos a ver cómo comenzar un nuevo proyecto. Bueno, para crear un nuevo proyecto simplemente cliqueamos en New Project, se nos va a desplegar esta ventana y acá comenzamos a completar algunos campos, como por ejemplo el nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, podemos colocar un área, los modos de operación. Acá vamos a seleccionar los parámetros de red eléctrica disponibles y el tipo de refrigerante, que esto, como ya lo configuramos anteriormente, nos van a aparecer esos valores preestablecidos. Finalmente, vamos a poder colocar algunos datos sobre el cliente, la consultora, entre otros. Continuamos con el apartado de condiciones de diseño. Acá, bueno, primero de todo vamos a completar la altitud del proyecto. Luego vamos a tener las diferentes condiciones de diseño de exterior y entrada de aire, que por defecto nos van a aparecer estos valores, ya que nosotros elegimos como ubicación Buenos Aires, pero sepan que esto lo podemos modificar. También tenemos algunas correcciones, como por ejemplo la corrección por altitud, y podemos añadir un factor por polvo en el ambiente. Esto lo que va a hacer es sobredimensionar un poco los equipos para poder cumplir con la capacidad requerida. Continuamos con el apartado de comentarios. En este apartado no hay mucho más, simplemente podemos añadir los comentarios que deseemos y finalmente cliqueamos OK. Bueno, esta es la interfaz de proyecto. Lo primero que vamos a identificar es el explorador de proyectos. En este apartado, bueno, vamos a ver justamente todo lo necesario para poder completar un proyecto. Ahora vamos a ver sus partes. Eh, Primero de todo vamos a tener el Project Overview o revisión del proyecto, que básicamente vamos a ver un paneo general de todos los sistemas. Vamos a ver, por ejemplo, la simultaneidad, las diferentes capacidades, el ER y el COP, entre otros. Luego tenemos el apartado de BRF System, donde adentro de este apartado nos van a ir apareciendo los diferentes sistemas con sus métodos de entradas, que son config y layout. Acá están los dos métodos de entrada que les comentaba. Vamos a ver cada uno. Bueno, el primero de ellos es config, que es lo que nosotros llamamos el método por lista, que básicamente lo que nos permite es introducir las unidades interiores primero en forma de lista. Posteriormente vamos a poder seleccionar la unidad exterior y en una instancia final vamos a poder continuar con el piping. Por otro lado tenemos el método de layout, que sería como un método gráfico donde nosotros lo que vamos haciendo es añadir las unidades en pantalla. Luego vamos a seleccionar la unidad exterior y en en la misma zona de trabajo vamos a hacer el piping. Continuamos con el explorador de proyectos. Tenemos el apartado de Odoo Power System, que acá en este apartado lo que vamos a poder hacer es generar un diagrama de conexión eléctrica donde nos va a aparecer, por ejemplo, la corriente que va a atravesar por los cables o por los seccionadores. Por último, tenemos el apartado de Intelligent Control System, donde vamos a poder añadir tanto un sistema centralizado como adaptadores, medidores de consumo, entre otros. Esto lo vamos a ver más adelante en el módulo 3. Bueno, como les comentaba, están los dos métodos de entrada y vamos a ver primero el método de lista. Bueno, para poder entrar a este método tenemos que hacer doble clic en el apartado donde dice config y acá vamos a entrar directamente en la pestaña de edit o edición. Vamos a identificar que tenemos en la pantalla central, en la parte de arriba,
nos van a empezar a figurar las diferentes unidades interiores que van a estar divididos en sus correspondientes pestañas. En la parte inferior vamos a ver que nos van a ir apareciendo o vamos a poder agregar las unidades exteriores. Este apartado generalmente está algo escondido, entonces vamos a tener que agrandarlo. Bueno, en la parte superior vamos a tener todas las herramientas que necesitamos para este método. Podemos añadir plantas, espacios, sistemas. Esto, lo de plantas y espacios, lo vamos a ver más adelante. Podemos añadir sistemas, las diferentes unidades y accesorios. En el apartado de la derecha vamos a ver, por ejemplo, el listado de espacios y plantas. También vamos a tener algunas cosas extra en estas pestañas, como por ejemplo propiedades de algún equipo en especial. Y vamos a tener una casilla donde vamos a poder chequear los diferentes parámetros limitantes, sobre todo en cuanto a distancias. Bueno, vamos a continuar con las plantas y espacios. Para ello ubicamos los dos botones, que son los que les decía anteriormente. Sepan que esto no es obligatorio utilizarlo, pero puede llegar a ser útil ya que em, cada función justamente nos permite agrupar las unidades interiores, bueno, de acuerdo a dos criterios diferentes que ahora vamos a ver. Acá tenemos la función de addFloor, que esta función lo que nos permite es agrupar las unidades interiores estableciéndoles un nivel determinado. No necesariamente tiene que ver con el nivel de piso terminado, eh, pero también lo podríamos usar de esa forma. Esto, por ejemplo, puede ser útil si nosotros tenemos 10 unidades interiores que tienen que estar a 2,6 metros. Entonces lo que nosotros podemos hacer es crear una planta a 2,6 metros y a esas 10 unidades simplemente les establecemos esta planta. Luego tenemos la opción de Add Room, que nosotros vamos a llamar espacios. Lo que nos permite es agrupar unidades asignándoles una capacidad requerida. ¿Por qué le decimos espacio? Bueno, porque uno tiende a relacionarlo con una habitación, entonces puede que no sea del todo cierto eso. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es asignarle un espacio físico a esa unidad. Entonces a ese espacio físico justamente le podemos añadir una capacidad requerida. Bueno, ahora vamos a ver cómo añadir entonces las plantas. Simplemente cliqueamos en Add Floor y en el apartado de la derecha vamos a ver que nos va a aparecer una nueva planta llamada Floor 1. Haciendo doble clic donde dice área vamos a poder establecerle un área si queremos. Luego en la parte inferior vamos a tener algunos ajustes de esta planta. Por ejemplo, le podemos cambiar el número de planta, le podemos colocar un nombre, le podemos colocar la altura sobre piso terminado y por último le vamos a poder asignar una altura. Bueno, continuamos con los espacios. Simplemente cliqueamos en Add Room. Como nosotros anteriormente añadimos una planta, este espacio se nos va a añadir adentro de esa planta. Entonces por eso vemos que está un poco más a la derecha. Acá también podemos establecerle un área y tenemos un icono verde que en caso de estar en el método layout o método gráfico, lo que podemos hacer es calcular el área de forma gráfica. Bueno, desplegamos el menú inferior y acá tenemos algunos ajustes extra, como por ejemplo podemos cambiar el nombre del espacio, podemos cambiar el área de ese espacio, podemos establecer una carga requerida y también podemos modificar las condiciones de diseño, que en caso de no tocarlos, simplemente nos van a aparecer lo que ya configuramos al iniciar el proyecto. El estado de espacios, bueno, lo vamos a ver eh, con la imagen que está a la izquierda de la palabra room. Como pueden ver, acá tenemos un cuadrado gris. Esto lo que significa es que el espacio se encuentra vacío, es decir, sin unidades interiores. Si vemos un símbolo como de warning,
Lo que nos quiere decir es que es agregadas, pero no se encuentran añadidas a ningún sistema. Y por último tenemos un tilde verde que nos quiere decir que, si, que este espacio contiene unidades interiores y se encuentran agregadas a un sistema. Bueno, ahora vamos a ver cómo añadir las unidades interiores. Como les decía antes, primero vamos a tener que agregar las unidades interiores y luego la unidad exterior. Entonces, para ello, cliqueamos en Add IDU, nos va a aparecer esta pestaña y acá vamos a poder completar algunas cosas, como por ejemplo, le podemos asignar una planta, un espacio, le vamos a poder colocar una altura de instalación que, en caso de que nosotros hayamos elegido una planta, la altura de instalación va a ser relativa al piso de esa planta. En caso de que nosotros no hayamos elegido una planta, esta altura va a ser absoluta con respecto a los 0 metros del edificio. Luego podemos establecer una carga requerida al espacio. Podemos elegir la serie, bueno, según el tipo de refrigerante. Elegimos el tipo de unidad que queremos agregar. Elegimos la velocidad del forzador, que bueno, va a tener que ver con el caudal de la unidad. Nos va a aparecer los diferentes modelos de esas unidades correspondientes al tipo seleccionado. Luego en la parte derecha vamos a ver algunas propiedades sobre los equipos que vayamos seleccionando. En esta parte vamos a poder seleccionar si queremos justamente seleccionar las unidades de forma automática o manual. Y en la pantalla central lo que vamos a ver son las unidades que nosotros vamos a ir agregando a un espacio. Ahora vamos a ver un paso a paso. Primero vamos a comenzar con la selección automática. Para ello, primero elegimos una planta, luego continuamos eligiendo el espacio, colocamos la altura relativa al piso de la planta, ya que justamente pusimos la planta que se llama Floor 6. Colocamos una capacidad requerida, que puede ser, no necesariamente tiene que ser nominal o sensible, pueden ser las tres a la vez. Me pasé dos animaciones. Elegimos la serie, el tipo y la velocidad del forzador y posteriormente cliqueamos en Auto Select. Vamos a ver que se nos va a agregar la unidad correspondiente que cumple con la capacidad requerida. Ahora, tengan en cuenta, bueno, ahora les explico, pueden cliquear en OK si ya terminamos con la carga de unidades interiores o aplicar y continuar para pasar al siguiente espacio. Ahora lo que les iba a decir es que en este método, o sea, de añadir unidades automáticamente, lo que va a intentar hacer el software es cumplir esa capacidad con tan solo una unidad interior. Si nosotros, por ejemplo, nos excedemos de esta capacidad, por ejemplo, ponemos 25 kW y no, en el tipo que seleccionamos no tenemos una unidad de esa capacidad, lo que va a pasar es que nos va a tirar un error. Y eso es porque justamente va a intentar cumplir con tan solo una unidad y no tenemos ninguna disponible. Ahora continuamos con la selección manual, que en este caso sí podemos añadir más de una unidad a ese espacio. Para ello, bueno, tenemos prácticamente los mismos pasos. Elegimos la planta, luego el espacio, colocamos la altura relativa al piso de la planta. Ahora seleccionamos selección manual, introducimos la serie, el tipo y la velocidad del forzador. Y acá lo que vamos a poder hacer es, si cliqueamos en más, vamos a agregar una sola unidad. Y en el campo que se encuentra a la izquierda vamos a poder colocarle una cantidad de unidades interiores que queremos agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar 10 unidades interiores del 4,5 kW. Entonces, simplemente dije 5 creo. Bueno, si quiero agregar 5, coloco 5 y simplemente cliqueo en el más. Entonces vamos a ver que en la pantalla central se nos van a agregar 5 unidades en ese espacio. Para finalizar, podemos cliquear OK para
terminar con la carga de unidades interiores, o también podemos clicar en aplicar y continuar para continuar con el siguiente espacio. Después lo que podemos hacer al momento de cargar las unidades manualmente es colocarle una capacidad requerida. Por ejemplo, acá colocamos 26 kW, entonces lo que va a pasar es que se nos va a llenar automáticamente la casilla de la cantidad de unidades a agregar. ¿Por qué se nos llena esto? Bueno, porque lo que nos está diciendo es que para nosotros cumplir con esa capacidad vamos a necesitar agregar, por ejemplo, 9 unidades de ese mismo modelo. Entonces, simplemente lo que podemos hacer es clicar en más y en la pantalla central se nos van a ir agregando las 9 unidades. Después tenemos algunos, por ejemplo, el software, lo que puede llegar a pasar es que tome algunos valores preestablecidos, que, bueno, esto básicamente es que si nosotros no llenamos estos campos, simplemente se van a quedar en cero. Si nosotros no colocamos una planta, nos va a tomar entonces la altura relativa y si lo tenemos en cero, nos van a quedar todas las unidades al mismo nivel, como si estuviesen en el piso. Y en el caso de que, por ejemplo, no coloquemos un espacio, lo que va a pasar es que simplemente nos va a crear uno. Bueno, como pueden ver, acá se nos generó en la pestaña de unidades interiores. Vamos a tener las diferentes unidades en lo que les decía, que es como una forma de lista, y van a estar separadas por los diferentes espacios que pueden ver acá. Después acá, en esta misma ventana, podemos cambiar el nombre del sistema y también podemos modificar la identificación de los equipos. Ahora vamos a ver cómo añadir otras unidades, como por ejemplo las Fresher Units y los Kit Aju. Estos se van a ir agregando en las pestañas correspondientes de unidades interiores. Primero vamos a ver el Kit Aju, entonces para eso simplemente clicamos en Add Aju. Nos va a aparecer esta ventana que va a tener básicamente la información para el diseño de los intercambiadores de calor. Por favor, lean este archivo, ya que es importante. Entonces, una vez que nosotros leemos este archivo, vamos a continuar con esta ventana, colocando, por ejemplo, el nombre del sistema o del kit AJU. Vamos a colocar también la planta en la que se encuentra. Vamos a colocar una altura de instalación, que es válido lo que les venía diciendo hasta ahora, que si colocamos una planta, la altura va a ser relativa, y si no colocamos la planta, va a ser absoluta. Luego colocamos la cantidad de intercambiadores. Podemos asignarle también un espacio o un tamaño físico a la unidad. Elegimos la capacidad de refrigeración. Colocamos la potencia eléctrica y vamos a ir viendo que en la parte inferior se nos van a ir añadiendo los diferentes kit AJU necesarios para cumplir con la capacidad. Finalmente, clicamos en OK y vamos a ver que en la pestaña de AJU nos va a aparecer el AJU que configuramos. Continuamos con los Fresher Unit. Para ello, clicamos en Add FAU. Nos va a aparecer esta ventana, un poco de lo mismo, vamos a completar con el nombre de la unidad, podemos establecerle un área en la que va a trabajar, una altura del ambiente, vamos a colocar también las renovaciones por hora, y esto lo que nos va a hacer es calcular el caudal necesario para cumplir con las renovaciones correspondientes. También lo que podemos hacer es obviar los tres campos anteriores y simplemente colocar el caudal. Posteriormente ponemos la planta y la altura de instalación, que como les venía diciendo es válido lo que les venía comentando. Bueno, llenamos los campos y finalmente para poder añadir una unidad simplemente clicamos en más. Vamos a ver que nos aparece en rojo, esto es porque no estamos cumpliendo con el caudal necesario. Por ejemplo, acá nos dice que necesitamos un caudal de 1200 metros cúbicos por hora y estamos eligiendo una unidad de 1080. Entonces para eso simplemente clicamos en el más de la unidad siguiente,
nos va a aparecer en la misma posición, nada más que ahora nos aparece en color negro. Esto nos quiere decir que cumple con el caudal requerido. Simplemente clicamos OK y vamos a ver que en la pestaña de los Fresher Unit nos van a aparecer bueno, las unidades que vamos configurando. Ahora vamos a ver cómo elegir la unidad exterior. Para eso ampliamos la ventana que les venía diciendo que está algo escondida. Bueno, simplemente para agregarla, clicamos en Add Odoo. Algo que podemos hacer también es pedirle al software que nos seleccione automáticamente la unidad exterior. Acá simplemente lo que vamos a hacer es elegir la línea y nos va a buscar una unidad que se acerque al 100% de simultaneidad. Nosotros vamos a entrar en Add Odoo. Bueno, acá tenemos algo similar a las unidades interiores. Tenemos un campo para establecer una planta. Luego le podemos poner la altura de instalación, que es lo mismo que le venía diciendo. Podemos editar también el largo de cañería entre la unidad exterior más lejana y la unidad exterior. En este campo nos va a calcular la diferencia de altura, ya que nosotros ingresamos las alturas primero de las unidades interiores y ahora estamos ingresando la altura de la unidad exterior. Entonces, con este número nos vamos a dar cuenta también, si es positivo, nos va a indicar que la unidad exterior va a estar por encima de las unidades interiores y si es negativo, la unidad exterior va a estar por debajo. También podemos multiplicar el sistema. Tengan en cuenta que, bueno, si nosotros justamente lo multiplicamos, van a ser sistemas exactamente idénticos. Es decir, si nosotros tenemos un piping con unas determinadas longitudes y nosotros lo multiplicamos y, por ejemplo, en la vida real tenemos que el sistema tiene exactamente las mismas unidades, pero distancias diferentes. Bueno, en este caso no vamos a poder modificar las distancias, sino que lo que vamos a tener que hacer es copiar el sistema y modificar ese otro sistema. Bueno, acá podemos pedirle al programa que nos recomiende una unidad exterior. Luego continuamos con elegir la serie que nosotros queremos seleccionar. En el apartado inferior nos van a aparecer las diferentes unidades exteriores correspondientes a esta línea y van a estar dentro del rango de simultaneidad. Entonces ahora vamos a ver el paso a paso. Primero entonces elegimos la planta, introducimos la altura, introducimos la longitud entre unidad exterior y unidad interior, ingresamos la cantidad entonces de sistemas idénticos, seleccionamos la serie y finalmente para agregar la unidad exterior simplemente clicamos en más. Vamos a ver que se nos va a agregar en este recuadro y simplemente clicamos OK. Vamos a ver que esta unidad se nos agregó en el apartado de unidades exteriores. Vamos a continuar entonces con el agregado de accesorios. Tenemos dos métodos. Este primer método lo vamos a poder hacer solamente desde el apartado de configuración, que es justamente el método que estamos viendo. Después tenemos otro método que lo vamos a ver con el módulo 2, que es más útil al momento de usar el método gráfico. Entonces, acá entramos en accesorios, damos clic, se nos va a abrir esta ventana. Acá vamos a entrar en la pestaña correspondiente a la unidad que le queremos agregar los accesorios. Simplemente vamos seleccionando las diferentes unidades, desplegamos el menú según el tipo de accesorio que queremos agregar, en este caso controles, cliqueamos en el accesorio deseado y se nos va a agregar acá y lo que vamos a tener que hacer es cliquear en aplicar. Una vez que apretamos aplicar, vamos a ver que se nos van a agregar a las diferentes unidades que seleccionamos anteriormente. Para finalizar, cliqueamos en OK. Ahora vamos a realizar un piping rápido, ya que, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un presupuesto rápido y quieren tener en cuenta los branch,
Em, para hacer esto, bueno, vamos a poder hacer un piping rápido, entonces para ello entramos en el método de layout, hacemos doble clic, nos va a abrir esta ventana, clicamos en Equipment Layout para posicionar las unidades de forma automática y luego clicamos en Auto Refrigerant Pipe para generar justamente el piping de forma automática. Y como vamos a ver, nos va a generar los branch. Ahora vamos a ver cómo generar el reporte. Para ello, bueno, entramos en la pestaña de Project. Sepan que esto lo podemos hacer desde los dos métodos de entrada. Para ello entramos en Report, nos va a aparecer esta ventana. Acá vamos a elegir el formato, que puede ser PDF, Word o Excel. Vamos a elegir si queremos mostrar los precios, ya que nosotros podemos importar una planilla con los precios. Eso lo vamos a ver más adelante en el módulo 3. También podemos elegir la fuente y la orientación del reporte. Finalmente, clicamos en OK para comenzar a generarlo. El resto de opciones o funciones más avanzadas las vamos a ver más adelante en el módulo 3. Bueno, y hasta acá llegamos con el módulo 1. Ahora, si les parece, vamos a continuar con el módulo 2. En este módulo lo que vamos a ver es el segundo método, que es el método por diseño. Vamos a ver cómo generar o crear los pipings. Y por último vamos a ver también el segundo método de los accesorios y la generación del reporte. Entonces, como les venía diciendo, tenemos los dos métodos de entrada, el método de lista y el método gráfico. Ahora continuamos con el método gráfico. Bueno, para poder entrar a este método simplemente tenemos que hacer doble clic en Layout. Nos va a aparecer esta ventana. Acá vamos a identificar también algunas cosas. Primero de todo vamos a entrar en la pestaña de Layout. Luego en este apartado lo que vamos a poder hacer es seleccionar el tipo de sistema que nosotros queremos diseñar, en nuestro caso refrigerante. A la derecha vamos a tener las diferentes herramientas para poder crear el diseño. Luego en la parte o menú izquierdo, que era donde teníamos el explorador de proyectos, se nos va a cambiar a la pestaña que dice Toolbox o herramientas. En esta pestaña lo que vamos a poder hacer es ir añadiendo las diferentes unidades a la zona de trabajo, que la zona de trabajo es nuestra pantalla central. Dentro de la zona de trabajo tenemos algunas herramientas de visualización que bueno, nos permiten, por ejemplo, ampliar en una ventana, nos vamos a poder mover, hacer zoom, entre otros. Y tenemos las opciones de hacer y deshacer. Bueno, después entre las herramientas tenemos añadir un fondo, que puede ser JPG, PNG, DWG, entre otros. Tenemos el botón de Equipment Layout, que lo que nos permite es autoposicionar. Fue lo que vimos anteriormente, nos autoposiciona las unidades que nosotros agregamos desde el método configuración o método de lista. Tenemos el botón para generar las cañerías de refrigerante de forma automática. Tenemos los dos botones que nos permiten diseñar las cañerías. Tenemos el botón justamente para colocar cañerías y el vertical pipe, que es para crear montantes. Podemos añadir en este método las unidades Heat Recovery Ventilator o HRV, que sepan que solamente se pueden añadir desde este método de entrada, al igual que la Switchbox o lo que nosotros llamamos cajas Heat Recovery. Bueno, tenemos el botón para poder calcular el diámetro de cañería y rendimientos. Luego tenemos las diferentes vistas, como la vista expandida, que es básicamente una vista en forma de árbol. Y finalmente tenemos la vista multisistema, que puede ser útil al momento de estar utilizando un plano. Bueno, primero de todo, entonces, entramos en configuración. Entre los ajustes que tenemos, podemos elegir cómo queremos visualizar las unidades, tanto interiores como exteriores, como los kit Aju, entre otras.
Puede ser en formato de imagen o en formato de DWG. Luego podemos cambiar las diferentes escalas, por ejemplo, de los branch. Podemos cambiar también la escala de las uniones de cañería de condensación y de las cajas Heat Recovery. Luego pasamos al apartado de Label. Acá vamos a poder elegir si queremos mostrar las unidades de medida. Luego vamos a poder añadir un prefijo a los diámetros de cañería. En este caso sería la letra Phi. Vamos a poder elegir cómo queremos separar los diámetros de cañería de líquido y gas. Y por último vamos a tener un apartado donde vamos a poder elegir las diferentes opciones o características que vamos a ver en las unidades interiores y exteriores. Simplemente vamos a desplegar el menú y vamos a ver que tenemos muchas opciones. Vamos a elegir las que nosotros queremos y finalmente clicamos en OK. Continuamos con la pestaña de Otros. Acá tenemos dos opciones que tienen que ver con el posicionamiento automático o el botón que usamos anteriormente, el Equipment Layout. La primera opción lo que nos permite configurar es la distancia que tenemos entre unidades interiores y la segunda de ellas es la cantidad de unidades interiores que vamos a tener en una misma fila. Quiere decir esto que si nosotros tenemos, por ejemplo, 10 unidades interiores y nosotros clicamos en Equipment Layout, en una sola fila nos va a posicionar 8 unidades y luego nos va a crear una segunda fila con solamente 2. Por último, podemos elegir el color del fondo. Para terminar, clicamos en OK. Y ahora vamos a ver cómo añadir las diferentes unidades. Primero comenzamos con las unidades interiores. Ubicamos el apartado que dice Add IDU para las unidades interiores. Después lo que podemos hacer es buscar acá el tipo de unidad que queremos elegir. A veces no se ve bien, entonces lo que podemos hacer es simplemente cliquear en cualquier icono verde de cualquiera de ellas y nos va a aparecer el mismo menú que vimos en el método de configuración. Entonces acá, les recuerdo, tenemos que poner una planta, una habitación o espacio, colocamos una altura de instalación, podíamos colocarle una capacidad requerida. Acá seleccionamos el tipo y la velocidad del forzador. Y en la parte inferior simplemente íbamos añadiendo las diferentes unidades. Una vez que nosotros las añadimos, clicamos en OK, entonces se nos va a posicionar la unidad en el mouse y para confirmar la posición tenemos que hacer clic izquierdo dentro de la zona de trabajo. Continuamos con otras unidades que estas se encuentran abajo de las IDU. Tenemos la Pressure Unit, los Heat Aju y los Heat Recovery Ventilator. Simplemente cliqueamos en el icono verde. Entonces comenzamos primero con los Heat Aju. Como les decía, clicamos en el icono verde. Nos va a aparecer la misma ventana que vimos en el método de lista. Acá simplemente podemos hacer lo mismo, le ponemos un nombre, colocamos una planta, altura de instalación, colocamos la cantidad de intercambiadores de calor, podemos establecerle unas dimensiones físicas a la unidad, le establecemos la capacidad de refrigeración, la potencia eléctrica y finalmente clicamos OK. Una vez que clicamos OK, se nos va a posicionar también con el mouse y para confirmar esa posición damos clic izquierdo. Continuamos con la Pressure Unit. Esto no tiene mucho más. Hacemos lo mismo, clicamos en el icono verde. Se nos va a abrir esta ventana, digo. Acá le colocamos un nombre. Le podíamos colocar el área, la altura y la cantidad de renovaciones por hora que nos iban a calcular el caudal necesario. O también podíamos colocarle simplemente el caudal necesario. Continuamos con la planta. Y por último, la altura de instalación. Para agregarlos, recuerden que eran cliqueando en el más y se nos iba a añadir
en este rectángulo. Para finalizar, clicamos en OK y se nos va a posicionar con el mouse. Para confirmar esa posición, damos clic izquierdo. Ahora vamos a ver los Heat Recovery Ventilators, que es lo que le decía que solamente se puede añadir desde este método. Entonces, para ello, clicamos en el icono verde, o también lo que podemos hacer es clicar en este botón que dice HRB. Se nos va a abrir esta ventana y acá es muy similar a los Fresher Unit. Vamos a colocar un nombre para la unidad. Podemos colocarle un área, una altura y una cantidad de renovaciones por hora, lo que nos va a calcular el caudal necesario, o simplemente colocamos el caudal necesario. Como vemos ahí, se llenaron los valores, entonces simplemente clicamos en más para agregar la unidad. Vemos ahí que nos apareció en el recuadro y finalmente clicamos OK. Una vez que clicamos OK, se nos va a posicionar con el mouse y para confirmar la posición, al igual que el resto de unidades, vamos a dar clic izquierdo dentro de la zona de trabajo. Ahora vamos a ver cómo añadir la unidad exterior. Para ello ubicamos el apartado que dice Add Odoo, clicamos en el icono verde, nos va a aparecer exactamente la misma ventana que en el método por lista o configuración. Acá colocamos la planta, altura de instalación. En este caso, la longitud entre unidad exterior y unidad interior no es necesario que la completemos, ya que este espacio se va a completar automáticamente al hacer el piping. Bueno, la diferencia de altura se completaba automáticamente. Elegimos la cantidad de sistemas idénticos y simplemente, bueno, y la serie, por supuesto, y simplemente para añadir la unidad exterior era cliqueando en el más, se agregaba en este recuadro y para confirmar clicamos OK y finalmente posicionamos la unidad con clic izquierdo. Ahora vamos a ver cómo añadir las cajas Heat Recovery en caso de que tengamos un sistema Heat Recovery. Para ello clicamos en Switchbox, se nos va a abrir esta ventana. Acá vamos a seleccionar la caja que nosotros necesitamos según cantidad de salidas y capacidad. Le podemos colocar un nombre y lo mismo, al igual que el resto de unidades interiores, le podemos colocar una planta y una altura de instalación. Finalmente clicamos en OK y posicionamos la caja Heat Recovery en la ubicación que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos añadir las unidades que nosotros agregamos anteriormente desde el método configuración. Algo nosotros vimos, o sea, vimos el posicionamiento automático, pero también podemos ir una a una. Entonces, primero ubicamos estas unidades en el listado que se encuentra a la izquierda y van a estar dentro del apartado que dice In the Current System. Entonces, para agregarlas a la zona de trabajo, simplemente podemos clicar en el icono verde y las vamos posicionando en el lugar que nosotros queremos. Para confirmar esa ubicación, damos clic izquierdo. Vamos a ver que una vez que nosotros vayamos posicionando las unidades, la identificación nos va a pasar a ser de un color gris. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros justamente ya añadimos esa unidad a la zona de trabajo. Si no, está la otra opción que fue la que vimos anteriormente, que es el Equipment Layout, que nos va a posicionar las unidades automáticamente. Entonces, al clicar, como vemos, se nos añaden las unidades interiores en forma de fila. Después, algo que puede ser útil es que si ustedes seleccionan una unidad y la quieren mover, por ejemplo, tenemos 3 puntos de agarre. Tenemos el cuadrado azul, lo que nos permite hacer es mover solamente el texto. El círculo rojo lo que nos permite es rotar la unidad. Y finalmente el cuadrado verde nos va a permitir mover tanto la unidad como el texto. Bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer el piping de forma manual. Entonces, primero de todo, vamos a seleccionar o vamos a clicar en el botón de Refrigerant Pipe.
Entonces, al posicionar el mouse arriba o encima de una unidad, nos va a aparecer esto, que es un círculo rojo y dentro un círculo verde. Esto lo que nos quiere decir es que al nosotros hacer clic vamos a estar conectando correctamente esa unidad. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es ir realizando las diferentes cañerías, verificando de que ese círculo rojo se llene con el círculo verde y bueno, vamos continuando con el resto de unidades. De esta forma, eh, estaría bien hecho. Siempre es necesario que dejen un espacio entre las unidades interiores y, por ejemplo, una cañería principal o una línea principal, ya que si lo realizan de esta forma, el software les va a tirar un error, básicamente porque no va a poder generar los diferentes branch. Una vez que nosotros ya armamos todo el piping, lo que vamos a hacer es hacer doble clic en una de las cañerías y se nos va a desplegar esta ventana donde nosotros vamos a poder colocar la longitud. Como nosotros no colocamos un plano y no, por ende, no tenemos una escala, automáticamente nos va a aparecer tildada la opción de usar. En caso de que nosotros tengamos un plano y por ende, o sea, tengamos una escala, esto no va a ser necesario ya que simplemente al hacer la cañería, al hacer la línea, digamos, nos va a aparecer la longitud correspondiente a esa escala. Entonces, bueno, como en este caso no lo tenemos, simplemente lo que vamos a hacer es comprar el espacio que se encuentra arriba, que se llama longitud personalizada. Tengan en cuenta que esta longitud es equivalente. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún espacio donde colocar los codos. Bueno, podemos hacer clic en el botón que tenemos en la parte inferior para continuar con el siguiente segmento de cañería. O si quieren hacerlo un poco más rápido, lo que pueden hacer es simplemente al completar dar el número, por ejemplo, ponemos 10, si apretamos doble enter, vamos a continuar con el siguiente segmento. Bueno, una vez que ya tenemos los diferentes largos de las cañerías, lo que nos resta hacer es clicar en calcular. Pero antes, lo que vamos a hacer es chequear, o les recomiendo que chequeen, eh, que se generen bien los branch. Porque a veces puede llegar a pasar de que, por ejemplo, en la foto de abajo, eh, es como si no apareciera nada. O sea, tenemos las dos líneas juntas, pero fíjense que acá, que sí tenemos un branch, nos coloca un punto y la longitud es más chica. Entonces siempre corroboren esto, porque por ejemplo en la foto de abajo que tenemos la cañería esta de longitud 10, si nosotros la seleccionamos, vamos a ver que es toda una cañería enteriza y esta longitud 2 prácticamente está conectada a nada, entonces nos va a aparecer un error. Bueno, una vez que cliquemos en calcular, si no tenemos ningún error, nos va a chequear todo el sistema, nos van a aparecer tanto los diámetros de cañería como los diferentes modelos de los branch. Y en caso de que tengamos algún error, nos va a aparecer un cartel donde nos va a indicar en qué nos estamos equivocando. En este caso, por ejemplo, tenemos que nos excedemos del rango de simultaneidad. Simplemente lo que vamos a hacer es cerrar este cuadro, corregir los diferentes errores que nosotros tenemos y continuar calculando el sistema hasta que este cuadro desaparezca. Bueno, también lo que podemos hacer es combinar el piping manual con el automático. Entonces, lo que podemos hacer primero es, desde la unidad exterior, podemos crear las líneas principales y luego seleccionando tanto una de las líneas principales como las unidades que queremos unir, eh, hacemos clic derecho y clicamos en Equipment Connection Pipe. Vamos a ver que
se nos unen automáticamente estas unidades. Y chequeamos obviamente que sean las que nosotros queremos. Por supuesto, vamos a tener que hacer lo mismo con las unidades que se encuentran abajo. Finalmente, lo que vamos a hacer es colocar las diferentes longitudes de las cañerías y clicamos en calcular. Bueno, estas son las conexiones de la caja Heat Recovery. Si nosotros hacemos zoom, vamos a ver que tiene unos puntitos. El puntito que se encuentra a la izquierda, en la cara izquierda, y que se encuentra solo en esa cara, es la entrada de refrigerante, y los diferentes puntos que se encuentran en la cara inferior corresponden a las salidas eh, hacia las unidades interiores. Entonces, para poder conectar la caja Heat Recovery, lo que vamos a hacer es primero realizar manualmente una línea desde la unidad exterior hacia la caja, y posteriormente lo que podemos hacer es hacer clic, o sea, seleccionando tanto la caja como las diferentes unidades, hacemos clic derecho y clicamos en Switchbox Connection. Y vamos a ver que se nos completan automáticamente las conexiones. Por supuesto, verificamos que la conexión es la que nosotros queremos. Finalmente, colocamos la longitud de cañerías y clicamos en calcular. Bueno, también lo que podemos hacer en el caso de tener módulos combinados, si los seleccionamos y hacemos clic derecho, clicamos en Module Edit, nos va a aparecer esta ventana. Acá lo que vamos a poder hacer es generar un piping de la unión de condensadoras dentro del, o al cliquear Equipment Layout. Entonces clicamos Equipment Layout, nos va a aparecer este cartel. Este cartel lo que nos quiere decir es si queremos que la salida de refrigerante de la unión de condensadoras se encuentre a la izquierda o a la derecha. Si clicamos en Yes, la salida va a estar a la izquierda, y si cliqueamos en No, va a estar a la derecha. Bueno, como vemos, nos va a aparecer las dos condensadoras con su piping, y tenemos también que la salida de refrigerante se encuentra a la derecha. Bueno, para colocarle las longitudes a estas cañerías, simplemente hacemos doble clic y nos va a aparecer el mismo cuadro que vimos anteriormente para el resto del piping. Acá simplemente colocamos la longitud correspondiente y vamos continuando con el mismo segmento hasta terminar. Como vemos, acá ya están colocadas las longitudes, entonces para finalizar clicamos en calcular y por último aplicamos los cambios cliqueando OK. Como vemos, ahora las imágenes de las unidades exteriores se encuentran separadas, pero a la vez se encuentran unidas por su piping. Bueno, después también lo que podemos hacer es cambiar los modelos de los módulos combinados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero seleccionamos la unión de condensadoras y hacemos clic derecho. Clicamos en Module Selection y nos va a aparecer esta ventana. Bueno, nosotros cuando elegimos una unidad exterior y es en combinación, digamos, como por ejemplo este modelo que es el BSHP 30 GT1, va a tener la configuración recomendada de módulos, que en este caso, por ejemplo, es el 14 y el 16, BSHP 14 y BSHP 16. Entonces, desde este apartado lo que nosotros podemos hacer es justamente modificar esta combinación recomendada. Por supuesto, la capacidad de la unidad exterior va a bajar, y esto igualmente nos lo va a calcular el sistema. Bueno, como les decía, vamos a seleccionar las unidades que nosotros queremos. Vamos a chequear acá, en este apartado, que nos va a ir cambiando la capacidad. Vamos a tener como la comparación con la original y la personalizada. Luego le podemos colocar un nombre a esa combinación personalizada y finalmente clicamos en OK. Finalmente vamos a ver cómo agregar los accesorios que
vamos a ver el método que es más útil para el método gráfico, que sería el segundo método, que es desde la ventana con la que agregamos las unidades interiores. Para eso, ubicamos la columna que dice accesorios, que a veces puede que no se lea, entonces a veces puede que le sea conveniente agrandar las columnas, y cliqueamos en Edit. Una vez que cliqueamos, nos va a aparecer esta ventana donde nosotros lo que vamos a hacer es simplemente desplegar el menú que nosotros queremos y seleccionamos el accesorio correspondiente. En este caso, un control y, por ejemplo, acá también está seleccionado un sensor de movimiento. Luego aplicamos los cambios y finalmente cliqueamos OK. Por último, vamos a ver entonces la generación del reporte. Como vemos, estamos desde el método de layout, entonces entramos en el apartado de project. Como les decía, esto entonces lo podemos hacer desde los dos métodos. Clicamos en report, nos va a salir la misma ventana que vimos anteriormente y esto es exactamente igual. Elegimos el formato, que podía ser PDF, Word o Excel. Podemos elegir si queremos mostrar los precios. Elegimos la fuente. También podemos elegir la orientación del reporte y finalmente cliqueamos OK para comenzar a generarlo. Como les decía, eh, más adelante en el módulo 3 vamos a profundizar un poco más en algunas funciones más avanzadas sobre la generación de reportes y su personalización. Y bueno, hasta acá llegamos con el módulo 1 y el módulo 2. Espero que se haya entendido. Como les dijo Rodrigo, esto va a estar subido en el portal. Así que bueno, espero que tengan un excelente día.